Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo en esta ocasión para comentar una producción española. Me estoy refiriendo a la docuserie titulada Perejil, que yo aquí en España he podido ver en Movistar Plus, que la ha incluido en su catálogo completa el día 10 de julio de este año 2025 y que tiene una extensión de 3 episodios tan solo, y la duración de media de los mismos está en torno a los 45 minutos aproximadamente de media de duración por episodio. Perejil es una producción de Movistar y también del Terrat, y es una docuserie que está dirigida por Tian Riba, que es un periodista muy conocido en Cataluña, no tanto en el conjunto de España, en Cataluña más. Y bueno, como su título indica, la docuserie trata del problema bilateral que hubo en el año 2002, en pleno mes de julio del año 2002, entre dos países vecinos, España y Marruecos, ¿no? Fue un problema bilateral, pero en un lugar del mundo pues que podría, si se hubiera degenerado, si hubiera escalado, hubiera tenido consecuencias pues a lo mejor más globales, ¿no? Porque la zona del estrecho de Gibraltar y toda esa zona pues es una zona geopolíticamente sensible, digamos. Como idea, la idea de hacer una docuserie sobre este asunto, la verdad es que es muy buena idea, porque aunque es un asunto que sí que es verdad que se ha escrito mucho, que sí que es verdad que se han hecho muchos reportajes, pero ya reportajes más a fondo, más profundos, documentales más a fondo, a lo mejor ya hay menos, ¿no? Entonces sí que creo que es un tema que sigue teniendo un interés, pues analizarlo y verlo un poco más en profundidad, ¿no? El caso os pongo un poco en contexto sin hacer spoiler ni nada, sobre todo para los jóvenes y sobre todo también para las personas que no sois de aquí de España. Pues este conflicto consistió en el año 2002 en que un islote muy pequeño, de un tamaño realmente muy pequeño y deshabitado, que solo había unas cabras ahí, que la cabrera iba de vez en cuando a darlas de comer y no sé qué, tenía un statu quo, digamos, de tierra de nadie, es decir, estaba más cerca de Marruecos, a unos 200 metros, pero el statu quo del islote pues era tierra de nadie. Entonces oficialmente pues no pertenecía ni al reino de Marruecos ni al reino de España, ¿no? Entonces un día de julio de ese año 2002 Marruecos presentó allí a unos gendarmes. Parece ser que por órdenes de el núcleo duro del rey de Marruecos, no por consejo del núcleo duro del rey de Marruecos y orden ya de lo que es el propio rey. Y bueno, también parece ser que a nivel internacional tuvo un respaldo Marruecos en esa decisión, digamos, de la República Francesa, ¿no? Al más alto nivel de su presidente. Eso desde luego lo dice con mucha claridad, además, Aznar aquí en la docuserie, ¿no? Y bueno, esos gendarmes luego fueron sustituidos por Marruecos por 6 soldados de la infantería de marina marroquí, y bueno, ahí ya fue escalando un poco la cosa hasta que, bueno, pues España preparó un asalto con fuerzas de operaciones especiales al islote, fuerzas de operaciones especiales que fueron las que realizaron el asalto en sí, pero tuvieron un respaldo de fuerza aérea a nivel de F-18 en alerta tanto en aire como en tierra, a nivel también de la armada, con fragatas, con corbetas, con un buque, en fin, total, que al final digamos que reconquistaron entre comillas el islote. Y bueno, luego posteriormente pues hubo una crisis diplomática también, porque claro, los marroquíes se ofendieron y tal, y bueno, al final la situación del islote actualmente pues sigue siendo la que era antes de ese conflicto, que es pues una zona de tierra de nadie, con ese statu quo. Y bueno, ya puestos un poco en contexto, ¿qué me ha parecido la docuserie en sí? Bueno, es una docuserie, como decía, una idea muy buena, ¿no? Luego ya el desarrollo creo que tiene carencias importantes que no podemos obviar. ¿Y a qué carencias me refiero? Bueno, por ejemplo, una carencia.
hombre, para tener un enfoque de algo que sucedió en un momento dado en un país democrático como es España, es indispensable sí tener las voces que por supuesto están del gobierno, ¿no? De los responsables del gobierno, por supuesto de Aznar, que era el presidente del gobierno, de la ministra de Exteriores, que también hay intervenciones, del ministro de Defensa, que también tiene varias intervenciones, en fin, de algunos embajadores y tal, y del jefe de los servicios de inteligencia, ¿no? Del CNI, Dezcaya, ¿no? Y me parece muy bien que estas personas tengan intervenciones porque tuvieron un papel muy importante, ¿no? En ese momento, pero como decía, en una democracia como es España, no se puede olvidar que había también en ese contexto político pues unos partidos en la oposición, y uno de ellos concretamente el principal partido de la oposición, y prácticamente no hay representando nadie en la docuserie a la oposición, nadie absolutamente. Y la docuserie no dice que se les haya llamado y hayan declinado participar, no lo dice, con lo cual yo entiendo que no se les ha llamado ni siquiera, ¿no? Claro, me pueden decir, no, es que aparecen Moratinos. Bueno, Miguel Ángel Moratinos en aquel momento de lo de Perejil simplemente era un alto funcionario de la Unión Europea, creo que enviado especial para Oriente Medio, pero ya está, era su papel, alto funcionario de la Unión Europea, enviado especial a Oriente Medio, ya está. Luego también hay alguna intervención de Valenzuela, Javier Valenzuela, que luego tuvo un cargo en comunicación del gobierno Zapatero, pero eso ya fue posterior. Pero en ese momento, de lo que es la oposición política en ese momento en España, pues no hay nadie representando en lo que es la docuserie, ¿no? Y bueno, hubiera sido interesante ver con su punto de vista, sobre todo pasado el tiempo, porque en el momento lo que hicieron fue pues mantener una postura de lealtad al gobierno y ya está, ¿no? En la crisis. Pero creo que hubiera sido interesante ver qué impresión tenían ellos pasado el tiempo, casi 25 años, ¿verdad? Pasado el tiempo, pues qué impresión tenían, ¿no? de esa situación, y no hay entrevista a nadie que estuviera ejerciendo la oposición en ese momento en España, ¿no? Y esto llama mucho la atención. Otra carencia que para mí tiene la docuserie es que, vale, pues estás hablando de un tema concreto, pues ya está, céntrate en ese tema. Luego al final, en el último episodio, hay como una especie de desvarío, pues una especie de desvarío de estilo posverdad de la docuserie, sobre todo de uno de los intervinientes, del periodista actualmente del Confidencial, Ignacio Cembrero, que empieza a hilar con la actualidad, algo que es muy difícil hilar con la actualidad, porque en fin, al fin y al cabo los años objetivamente que han pasado pues son 23, si no me equivoco, ¿no? Es difícil hilar con la actualidad ese acontecimiento de hace 23 años, y si se hila con la actualidad, si se vincula con la actualidad, pues desde luego se necesita más tiempo, ¿no? No ese repaso con pincelada gorda que le echan en el último episodio del documental en 3 minutos, ¿no? Y bueno, quitando estas cuestiones que creo que son un error, por lo demás la docuserie está bien, tiene intervenciones, ya he citado algunos de ellos, también tiene otras intervenciones también de militares, de altos mandos militares de aquel momento españoles, también tiene intervenciones de algunos marroquíes, no militares, sino algunos bueno, sí, militar también, uno de ellos, y intervenciones de marroquíes, pues periodistas, etcétera. En cuanto a España también, de intervenciones periodistas, de expertos en el Magreb, etcétera. Y también intervenciones varias del subsecretario de Estado en aquella época, Armitage, justo el segundo escalón después de Colin Powell. También intervenciones de algún diplomático francés. Y en definitiva un abanico de intervenciones y de entrevistas a protagonistas de aquel hecho, de aquel suceso, de todas las partes implicadas a nivel de gobiernos y tal, y también de especialistas en el Magreb y tal. Bastante completa la baraja de intervenciones, el abanico de intervenciones, ¿no? Quitando la cojera que he mencionado antes, ¿no? ¿Qué más podemos ver en la docuserie? Pues imágenes de archivo de aquella época, de aquel momento, algunas recreaciones, también podemos ver algunas recreaciones con imágenes también de animadas y de ordenador y tal, y como producción pues bastante bien en general también.
Así que ya pues vamos terminando y un poco a modo de conclusión pues comentaros que es una pena porque deja un sabor agridulce por las razones que os he comentado antes, pero la idea de hacer esta docuserie es muy buena, pero solo podemos darle 3 estrellas por lo ya mencionado. Y nada más, dicho esto, nada más, gracias a todos, un saludo.